aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, lo oyó Jehová y ardió su ira. Se encendió entre ellos un fuego de Jehová que consumió uno de los extremos del campamento. El pueblo clamó a Moisés y Moisés oró a Jehová. Entonces el fuego se extinguió. Por eso llamaron a aquel lugar Tabera. En hebreo Tabera significa incendio o quema, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. La gente extranjera que se mezcló con ellos se dejó llevar por el hambre, y los hijos de Israel también volvieron a sus llantos, diciendo: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. La Biblia, hermanos, habla de Moisés diciendo en Hechos 7:36, este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Era lo que había sucedido. El pueblo de Israel fue testigo de prodigios, señales y maravillas como ningún otro pueblo sobre la tierra. Su liberación fue extraordinaria. Y la Biblia dice que cruzaron el Mar Rojo en seco, y esta es una de los acontecimientos que más llama la atención, porque estamos hablando de una travesía por el mar. Y hablar de cruzar el mar en seco, no en una temporada en la que el mar se había secado, el mar estaba corriendo, pero cuando tocó cruzar, cruzaron en seco, dice la palabra de Dios. Entonces, verdaderamente es un acontecimiento tan grande, tan fuerte, que yo escucho personas que desconocen los asuntos de Dios, que creen que esto es una ilustración pintoresca, algo figurativo, algo poético, y no lo toman como algo verdadero. Es algo real, es algo que aconteció porque está escrito en la palabra de Dios, y si está escrito en la palabra de Dios, es real. ¿Cuántas veces en nuestras vidas suceden cosas parecidas? Yo quiero en este momento parar en seco y preguntar a cada uno de nosotros, no para responder, pero para pensar en estas situaciones cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces Dios hizo en nuestras vidas cruces de Mar Rojo en seco? Me refiero a acontecimientos sobrenaturales de los que no nos queda otra que creer. Digo esto porque por donde querramos buscarle explicaciones, difícilmente las vamos a encontrar. Estoy hablando en un plano de incredulidad. Pero si nosotros comenzamos a querer creer, vamos a caer en cuenta de que situaciones críticas en las que nos encontramos en algún momento, luego de haberle planteado a Dios nuestras necesidades, ¿qué pasó? Fuimos respondidos. Encontramos respuesta puntual, respuesta precisa, respuesta, me atrevo a decirlo, oportuna, cabal, completa, tal cual era, de la forma como tenía que haber sido. Piense usted en alguna situación que se dio de este estilo y cómo Dios respondió de inmediato. Recuerdo cuando tenía a mi hijo varón, tal vez 4 años, se tragó una pastilla del tamaño de una moneda, el grosor del grueso del dedo meñique, así de gruesa era, una pastilla. Y cuando le abrí la boca al niño, vi la pastilla
atorada en su garganta. No había cómo sacarla. Si yo la empujaba con el dedo, lo iba a asfixiar. No tenía cómo tironearla. No había cómo en mi casa encontrar pinzas para agarrarla con la precisión a un niño que no puede estar quieto, que está asustado, que está llorando. Todos en casa nerviosos, visualicen un panorama de este tipo. ¿Cómo sacar esa pastilla de adentro? Y por tener el grueso del dedo meñique, el grueso del dedo meñique, imposible quebrarla. Dios miró mi angustia, Dios miró mi aflicción y ante mi ruego, ante mi clamor, no espere que le diga lo que pasó, pero simplemente al alzarlo al niño con los pies hacia arriba, la pastilla comenzó a caer hecha polvo, se comenzó a fraccionar, quebrada. Si usted agarrara, pretendo racionalizarlo esto, si usted agarrara la pastilla con los dedos e intentara quebrarla con la fuerza de su mano, aseguro que no la quebraría. Si usted la agarrara esa pastilla con las dos manos para quebrarla, difícilmente la quebraría. Pienso que la única forma de poder quebrar el grueso de esa pastilla de la que estoy refiriendo era meterla en las muelas y quebrarla con la presión de los dientes, con las muelas. Era la única forma de poderla quebrar. Sin embargo, le estoy contando de que al levantarlo al niño con los pies hacia arriba, comenzó a botar la pastilla harineada. Comenzaron a caer los pedazos. Un acontecimiento como cruzar el Mar Rojo en seco. Estoy hablando de situaciones difíciles, complejas, imposibles a la mano del hombre, pero que Dios opera. Y de repente pasaría varios minutos juntos aquí si yo comenzara a enumerar cada una de las situaciones en las cuales me he encontrado yo frente al Mar Rojo para ser cruzado y he terminado cruzándolo en seco. No dudo que todos los que estamos acá hemos pasado por situaciones iguales o de repente más complejas y la mano de Dios fue presente. ¿Es real esto? Pregunto yo. ¿Qué tan real? Si a alguien le pasó esto, yo le pido que dé un aplauso al Señor para poder darme cuenta con quiénes fue. El pueblo de Israel vio todos estos prodigios, todas estas señales. Y realmente su liberación fue extraordinaria. Veámosla para recordar un poco. Éxodo 14, 29 al 30. Para ver cómo dice en dos versículos. Éxodo 14, 29 al 30. Dice: en cambio los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, y las aguas eran como un muro a su derecha y a su izquierda. Un muro a su derecha, agua. Un muro a su izquierda, agua. Así salvó Jehová aquel día a Israel de manos de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Terminaron de cruzar, las aguas cayeron y los egipcios murieron. Días más tarde, el pueblo comenzó a murmurar, acordándose de la comida que comían en Egipto. Veámoslo. Éxodo 16, 1 al 4, dice: partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y llegó al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí. A los 15 días del segundo mes después de su salida de la tierra de Egipto, en el desierto, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón. Los hijos de Israel les decían: ojalá hubiéramos muerto a manos de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos ante las ollas de carne,
cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Versículo 4. Jehová dijo a Moisés: mira, yo os haré llover pan del cielo. El pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Pueblo con hambre, pueblo que miró los prodigios y maravillas. Pero no es solamente mirar lo que sucedió cuando cruzaron el Mar Rojo en seco, como dice la palabra de Dios. Antes de esto, se habían dado situaciones de plagas, las plagas de Egipto. Cómo eran afectados de una y de otra forma, y los israelitas no les pasaba nada. Ellos veían cómo caía granizo al ganado de los egipcios y al de ellos no les pasaba nada. Ellos veían todas las plagas que fueron azotando a los egipcios y a ellos no les pasaba nada. Fueron situaciones por las que vivieron pasando los israelitas, donde podían ver total evidencia de la mano de Dios para con ellos. Y aún así dice su palabra: ojalá hubiéramos muerto a manos de Jehová en la tierra de Egipto cuando nos sentábamos ante las ollas de carne. Cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Murmuraron. Otra vez me detengo acá y pregunto: después de las cosas que hemos experimentado, después de los milagros que Dios ha operado en nuestras vidas, ¿cuántas veces hemos murmurado nosotros? ¿Cuántas veces le hemos reclamado a Dios sentirnos solos? ¿Cuántas veces le hemos cobrado a Dios por qué no oye nuestro clamor? ¿Por qué no hace lo que nosotros le pedimos? ¿Por qué se olvida de nosotros? ¿Por qué nos deja de lado? Esta situación se viene repitiendo en la historia, sucedió con el pueblo de Israel, sucede con nosotros. Murmuraron ellos y seguramente murmuramos también nosotros. Y cuando no murmuramos contra Dios, probablemente murmuramos contra un siervo de Dios. Probablemente murmuramos contra alguna autoridad. Posiblemente murmuramos contra un hermano. Y todo lo que hagamos a ellos, acuérdense del segundo grande mandamiento. El primero dice: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Y el segundo mandamiento dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El verdadero amor de Dios se refleja en aquel que es capaz de dar la vida por su hermano. Entonces, de nada sirve que nosotros seamos conocedores, doctos de la palabra de Dios, que dominemos la ley de Moisés, todos los mandatos y estatutos, pero si no tenemos condiciones de poder relacionarnos con el amor que Dios quiere que nos relacionemos con nuestro prójimo, con nuestros hermanos, entonces ¿de qué sirve que hagamos lo que hacemos, que seamos lo que somos, si no trascendemos de la forma como Dios quiere que lo hagamos? Si no tenemos las condiciones de poder avanzar más allá de nuestras cuatro paredes e involucrarnos en las actividades de Dios, en la obra de Dios, si solamente nos limitamos, permítame usar este término, a engordar espiritualmente, solo para nosotros. Da mucha complacencia mirar las noticias que nos pasan en la ICF Noticias, ver los chats que eventualmente ponen y que se pueden leer algunas veces de repente sobre los acontecimientos que se dan, sobre las victorias ministeriales, sobre las vidas que se van alcanzando, jueces, abogados, grupos de personas que posiblemente nunca hubieran llegado a los pies de Cristo de no haber sido por actividades, por trabajos desarrollados por hermanos, por equipos comprometidos con la obra de Dios, que quieren rebasar las fronteras
y alcanzar personas necesitadas, tanto necesitadas como nosotros lo somos de Jesús. ¿Por qué se quejaron? ¿Acaso se habían olvidado de la situación real que vivían en Egipto? ¿Ya no tenían memoria de lo que había acontecido? Primero, Israel había sido humillado y puesto en servidumbre. Leamos Éxodo 1, 13, 14. Abra su Biblia en Éxodo 1, 13, 14. Los que no tienen su Biblia, miren en la pared que le ponen en la proyección. Éxodo 1, 13, 14 dice: los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Lo leo de nuevo. Los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. 14. Y amargaron su vida con dura servidumbre en la fabricación de barro y ladrillo, en toda labor del campo y en todo su servicio al cual los obligaban con rigor. Pueblo humillado, pueblo puesto en servidumbre. De ahí estaban saliendo. Segundo, estoy contextualizando lo que había acontecido con el pueblo de Israel. El rey de Egipto había ordenado que se extermine a los varones recién nacidos. Leamos Éxodo 1, 16 al 22. 16 y 22. Cuando asistáis a las hebreas en sus partos, observad el sexo. Si es hijo, matadlo. Si es hija, dejadla vivir. Estamos hablando de que todo hijo varón que nacía de los israelitas por orden de los egipcios tenía que ser muerto. Versículo 22. Entonces el faraón dio a todo su pueblo esta orden: echad al río todo hijo que nazca y preservad la vida a toda hija. De ahí, de esa humillación, estas víctimas eran las que venían de Egipto. Otro aspecto, Dios llama a Moisés y lo envía como libertador del yugo de esclavitud. Este es el llamado que Dios hace a Moisés en Éxodo 7, 3 al 10. Ahora fíjese el punto 4, el faraón no hace caso a la petición de Moisés de dejar ir al pueblo y por el contrario agrava la servidumbre de los israelitas. Éxodo 5, 1 al 9, leámoslo. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo para que me celebre una fiesta en el desierto. Pero el Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Ellos dijeron: el Dios de los hebreos se nos ha manifestado. Iremos pues ahora 3 días de camino por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová, nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Entonces el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué buscáis apartar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Dijo también el faraón: ahora que el pueblo de la tierra es numeroso, vosotros queréis apartaros de sus tareas. Aquel mismo día el faraón dio esta orden a los cuadrilleros encargados de las labores del pueblo y a sus capataces: de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Que vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. Les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada, pues están ociosos. Por eso claman diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificio a nuestro Dios. Que se les aumente el trabajo, para que estén ocupados y no atiendan a palabras mentirosas. Situación totalmente agravada para los israelitas. Este era el contexto. De ahí venían. De ahí los sacó Dios. Los sacó con promesa. Los sacó con expectativas. Hasta el momento en que comenzaron a murmurar, el Señor los había librado de la esclavitud. Había provisto maná
Estamos hablando de alimento en el desierto. Les había prometido su presencia. ¿Por qué entonces reclamaba el pueblo? ¿Acaso Dios no nos promete su presencia a nosotros? ¿Acaso no dice en su palabra que donde dos o más personas se reúnen en su nombre, Él va a estar en medio? ¿Acaso no dice que Él habita en la alabanza de su pueblo? Y si dice, ¿qué tan cierto es? Es real, es verdad. Cuando nosotros alabamos al Señor, Él está ahí en ese lugar. Cuando nosotros puestos de acuerdo nos reunimos en el nombre de Jesús, Él está en ese lugar. Pregunto yo, ¿está Jesús aquí? ¿Hay convicción de que Jesús está aquí? Jesús está aquí. Jesús vive. Jesús reina. Jesús es nuestro Señor. Él es nuestro Dios. Él es nuestro Rey. Él es el Todopoderoso. Él es el que está alcanzando en este momento